presentación. Pues perfecto. Bienvenidos, Maye, Gilberto, Carmen, Nancy, Isabel. Muchas gracias por continuar. Estamos en nuestro noveno mes, noveno libro. Yo les he platicado de un escritor francés, David Fuenquinos, con un título peculiar, La vida feliz, hablando también de eso, hacia dónde nos va a llevar el libro. Pues él decide renunciar a una empresa en la que ya llevaba 20 años y se va a trabajar al gobierno con una excompañera de su antiguo instituto o universidad, ¿no? Como le llaman ellos. Y en ese nuevo giro de vida, pues lo que parece cotidiano, esa vida rutinaria que él lleva, parece que va a dar un giro cuando hace un viaje a Seúl. Todavía no llegamos a ese viaje, pero ya está en pláticas. Y bueno, yo no voy a empezar hoy con libros, por ejemplo, como el que les ya había venido leyendo de El libro de la alegría, ni el libro de Irene Vallejo, alguien habló de nosotros. Quiero hablar mejor hoy de que ayer fue el Día de la Escritora. Entonces, ese Día de la Escritora creo que es algo importante, nada más como mencionarlo. Esa va a ser mi pincelada del día de hoy, por si quieren conocer a las siguientes escritoras, ¿no? Entonces, voy a compartir una pantalla. Estamos en nuestro la tercera sesión de octubre con el noveno libro que les compartía y les platiqué hace un momento. Y voy a abrir este archivo, nada más indíquenme si lo están viendo. ¿Sí se ve? Debe ser Sí, una sí se pantalla ve. perfecta. Es una pantalla PowerPoint. Y, por ejemplo, voy a decirles cuatro breves recomendaciones de libros que a mí me ha tocado leer y pues por reconocer a las mujeres. ¿Por qué dedicarle el 13 de octubre, o sea, ayer lunes, el Día a las Escritoras? Dice que es una fecha que se estableció en el 2016, no lleva tanto. Sin embargo, hay muchas escritoras pues de siglos atrás. No ocupamos averiguar si lleva 100 años, 200, sino qué bueno que ya surge, ¿no? Una fecha especial para reconocer a las escritoras. Y esta fecha la ponen porque es el lunes más cercano a la fecha en que nació una monja en España, que se me fue el nombre. La monja creo que es Sor Teresa, ahorita les digo el segundo nombre, ¿no? Pero bueno, a ella, en honor a ella, que nació un 15 de octubre, lo ponen el lunes previo a su cumpleaños y coincide que es, bueno, van a fijar 13 de octubre siempre como fecha. En esta pantalla tenemos a la primera escritora de la que les quiero hablar y con el libro en particular. Este libro en el año 2017 lo leí. Yo tengo la costumbre de cuando leo un libro, le pongo la fecha de cuando lo leí y estaba justo entre septiembre y octubre leyendo Balún Canán. Balún Canán, fíjense lo que significa. Es una palabra en maya que quiere decir lugar de los nueve guardianes, lugar de las nueve estrellas. Rosario Castellanos nació en la década de los 50 en México, en la Ciudad de México, y esta es su primera novela, Balún Canán. ¿Y de qué habla? Si algún día quieren ingresar a la escritura de esta gran escritora, esta novela habla de los indígenas y de los terratenientes en las pues, haciendas de Chiapas, del estado de Chiapas. Parece ser, bueno, es una primera novela muy bien escrita. Yo cuando la leí, lamentablemente sentí que el libro era muy pequeñito y la letra es muy pequeñita, pero habrá que buscar presentaciones o ediciones más grandes. Pero sí está muy interesante porque te lleva en realidad a las zonas, al lenguaje, a las luchas, a los poderes, ahora sí que el terrateniente violento, los indígenas sin ningún tipo de privilegio, las exhaustivas jornadas de trabajo, los dueños de las haciendas, pero narrado en tres tiempos, en tres voces, en tres secciones del libro. Yo creo que es una muy buena recomendación que lleguen a conocer a esta novela Balún Canam de Rosario Castellanos. Llegan a decir que parece ser que es como una autobiografía. ¿Por qué? Porque Rosario tenía una nana indígena y que el papá de Rosario Castellanos era terrateniente. Entonces, muy seguramente tenía esa noción, esa mirada, esas pláticas que pudo haber escuchado y por ahí surge esta novela que vale toda la pena. Déjenme veo cómo avanzo a mi siguiente pantalla, no lo sé. Entonces me voy a ir a compartir nuevamente. ¿Ven de casualidad la siguiente pantalla o estoy loca? ¿No la ven? No se ve. Perfecto, entonces déjenme comparto la siguiente pantalla y aquí está la siguiente. La voy a dejar en chiquito para no confundirme. Tamara Trotner.
Si la ven, ¿recuerdan que les leí este libro, Nadie nos vio partir? Este libro donde esta chica, bueno, siendo una niña junto con su hermano, fueron secuestrados por el papá en torno a una venganza porque la mamá había sido infiel. Entonces, Tamara Trotner, pues saca en el 2020 esta novela y también la vengo a recomendar porque ella, al pertenecer a los talleres de la escritora Beatriz Rivas. Ella fue tallerista en la pandemia y se decide a escribir esta novela. Bueno, el 15 de octubre, en 2 días, de hecho mañana, 15 de octubre, estrenan en Netflix la serie Nadie nos vio partir. Está basada en este libro, lo que quiere decir que cuando la literatura llama, mueve, hace que de boca en boca la gente quiera leerte, pues, ¿por qué no? Te va a buscar una plataforma muy conocida como Netflix y te va a decir, quiero tus permisos para hacer la serie de televisión. Mañana se estrena, pues Tamara está más que contenta, obviamente, porque su historia, su vida, cuando ya se desnuda y descubre que está hablando mucho de su familia, está ventilando secretos que tal vez deberían de quedarse dentro de la familia, pues dice, lo voy a escribir. Además, estaban en una comunidad judía, fueron ahora sí que el chisme de la época, ya toda la vida y toda la historia se la sabían al derecho y al revés, entonces ella decide, voy a contar mi mirada y mi historia en Nadie nos vio partir. Así que ayer, por ser Día de la Escritora, se los recomiendo como serie de televisión para que sepan de lo que leímos, que también lo van a ver en plataforma Netflix. La siguiente es El Invencible Verano de Liliana. Esta chica de pelo largo, que tiene lentes y un cabello largo con canas, se llama Cristina Rivera Garza. Ella nació en Tamaulipas. Esta señora, chica, mujer, nació en la década de los 60. Dedica este libro a su hermana Liliana. Por eso el título lleva Liliana, El Invencible Verano de Liliana. En la década de los 90, en un mes de julio, su hermana Liliana fue asesinada por su expareja. Imagínense una chava estudiante de arquitectura con sueños por realizar, joven, no pasaba los 20 y es asesinada. eh, Obviamente no les estoy diciendo el final, al contrario, la novela te dice de que en esa época poco se hablaba de un término que hoy está en boca de todos, feminicidio. El feminicidio. Entonces ella pasa 30 años hasta que decide entrar a casa de sus padres, donde en el closet hay unas cajas. Y en esas cajas resulta que está la historia de su hermana, sus libros, los pósters, las calcomanías que coleccionaba, los diarios que llevaba, los recortes. Ella escribía mucho, era muy visual y también narraba y escribía mucho, Liliana. Entonces, Cristina, cuando ya por fin pasa ese duelo, imagínense 30 años, escribe de su hermana y pone en boca de todos lo que se debe de hablar hoy en día, ¿no? La justicia, el maltrato a las mujeres, las alertas rojas que debemos de tener tanto hombres como mujeres cuando hay gente mala a nuestro alrededor. Por este libro, ella ganó un premio muy importante. En la pantalla dice Premio de Periodismo, pero además ganó un premio muy famoso de Estados Unidos que se llama el Premio Pulitzer por biografía. Entonces, ese premio Pulitzer es como el nivel abajo de un premio Nobel de literatura. De hecho, era una de las candidatas. El premio Nobel de literatura se dio el día 9 de octubre y se lo ganó un escritor húngaro. Cristina Rivera Garza era de las candidatas o de los que más resonaban como los posibles escritores a ganar el Premio Nobel de Literatura 2025. No lo ganó, hubiera sido la primera mujer, porque el hombre fue Octavio Paz que lo ganó. Entonces sí estaba como que los que leemos decíamos, imagínense que se lo hubiera ganado. Pero bueno, ganó el Pulitzer en el 2024. Este es un buen libro, triste, duro, muy descriptivo, tiene también mucha intervención o incluye mucho diálogo y opinión de los amigos cercanos de Liliana y hasta de los propios papás, papá y mamá, amigos, tíos. Entonces te enternece mucho saber que debajo de la piel de Liliana había una gran mujer que tenía una vida por delante y que fue, pues obviamente, destruida a manos del que fue su expareja y que la acosó mucho tiempo, pero no se conocían las armas, no se sabía de eso. Ella nunca expresó nada y pues terminó con su vida. Y el último libro para conmemorar a las escritoras valientes con estas literaturas femeninas es la que aparece en pantalla.
Ella es una regiomontana, es una paisana mía, nació en Monterrey, se llama Mónica Castellanos y escribió El aroma de los anhelos. El aroma de los anhelos, a mí me tocó leerlo, lo leí en septiembre del 2021. Si quieren literatura sutil, que te arroje historias que van de la mano de eventos históricos de México como la Revolución Mexicana, este es un buen libro. Entonces, tiene mucho que ver con nuestro país, es novelado, no sabemos si realmente ocurre, pero sí tiene datos históricos muy bonitos, escribe muy bonito. Aparte de este, he leído de Mónica Castellanos uno que se llama Las horas que nos robaron y habla de Gilberto Bosques, un cónsul que estaba en España cuando ocurre la guerra civil y gracias a él, a Gilberto Bosques y al presidente que en turno estaba, Lázaro Cárdenas, logran rescatar a muchos niños y son los niños que no sé si han escuchado la historia de los niños de Morelia, niños rescatados sin padres que fueron adoptados por México y que aquí tuvieron una segunda oportunidad de vida. Entonces, Mónica también arroja esa novela muy bonita, basada en hechos reales, de Gilberto Bosques, cónsul de México en España en la época de Guerra Civil, y además El anhelo, el aroma de los anhelos. Y con esto termino mi publicidad. Simplemente es como darles un homenaje a estas personas, a estas cuatro mujeres, con el Día de la Escritora que fue ayer. ¿Y qué les pareció? ¿Tomarían alguna recomendación? Una ya la leímos aquí, las otras tres puede ser que duela. Historia mexicana en Chiapas, ya leímos Tamara Trotner con su vida real. El invencible verano de Liliana, feminicidio. El aroma de los anhelos, ficción basada o en tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces, de los cuatro se aprende, de los cuatro se reflexiona y de los cuatro pues te quedas con la boca abierta, ¿va? Gracias por escucharme, Carmen, Maya, Isabel, Nancy, Gilberto. Palomita, dedos arriba, ¿todo bien? ¿Les late si comienzo ahora sí con el libro? Es un libro calientito en fecha, 2025. Les decía que lo saca a inicios de este año. Y David Fuenquinos, además de ser un escritor, guionista, dramaturgo, pues le encanta tener temas como que son actuales, ¿no? Dice él, a ver, una vez escuché que en ¿dónde fue? En Seúl hay unos espacios donde la gente va y puede fingir un entierro, que pueden fingir que están viviendo su propia muerte. Y con ese pequeño disparador, él hace una novela que realmente todo el giro no es hablar de cuando va a fingir su muerte, sino la reflexión que haces si tú no estuvieras haciendo lo que en vida te toca o lo que realmente te hace feliz. Entonces, el título, La vida feliz. Conocimos a Eric, es el protagonista, con un coprotagonista que es la chica Amelie, es quien lo busca por Facebook, esa red Facebook famosa en la que muchos de nosotros nos volvimos a encontrar con más amigos y están como en un diálogo, fueron, si no me equivoco, como a un bar, platicaron y se conocieron tantito más. Le pregunta a Amelie, bueno, ya vienen las fechas de Navidad, ¿qué vas a hacer en diciembre, Eric? Y Eric es un hombre divorciado, con un hijo que pasa más tiempo con la mamá, un hijo al que no atiende, al que no le pone atención, y le dice Eric, pues fíjate que yo voy a ir a pasar la Navidad a casa de mi madre. Mi hijo va a estar con mi ex esposa y con el nuevo novio, y ahí Amelie también le dice, ah, pues yo también voy a pasar en algunas montañas de nieve, no me acuerdo exactamente el nombre, pero dice Amelie, yo voy a estar con mis hijas. Entonces tienen buenos puestos los dos, ahora los dos son colegas en el puesto de gobierno. Recuerden que estamos en Francia, están realizando como la novela en tiempos del gobierno de Macron, es el presidente de Francia actualmente. Entonces hacen suponer que Emmanuel Macron es el presidente, aquí lo mencionan en las escenas, y que Amélie trabaja para ese gobierno actualmente. Pues bueno, donde nos quedamos sigue de esta manera. Podría haber alegado exceso de trabajo. Sin embargo, Eric aceptó pasar una semana entera en casa de su madre durante las fiestas navideñas, algo que no ocurría desde hacía muchos años. La ausencia de su propio hijo no haría sino aumentar lo siniestro de esa situación. Había intentado convencer a su exmujer de que se marchara el día después de Navidad, pero ella ya había sacado los tickets para viajar con él y con su pareja Mark a Martinica. Ya habían alquilado una casa inmensa en primera línea de la playa.
Aquel hombre siempre se las ingeniaba para poseer cosas que a él lo desposeían. Desde que ese novio de su expareja, Mark, había entrado en la vida de Isabel, nadaban juntos en las aguas jubilosas de la familia recompuesta. Hugo adoraba a su padrastro. Hugo quiere decir es el hijo de Eric y adora a Mark, que es el padrastro. Hugo adoraba a su padrastro hasta el punto de que Eric nunca expresaba con sinceridad lo que pensaba y se dejaba excluir cada vez más sin rechistar. Por supuesto, él, Eric, era en parte responsable. No reivindicaba lo suficiente su territorio paternal. La relación con su hijo era excesivamente esporádica. A veces le parecía que se estaba perdiendo etapas de su desarrollo, como cuando no terminas de entender una novela porque le está saltando muchas páginas. La separación entre Isabel y Eric se había producido sin incidentes. Isabel había tomado su decisión y se la había comunicado a Eric un día tal cual. Y Eric le dijo, ¿hay otro? Le preguntó. No, ni siquiera, Eric. Su desamor no había necesitado que naciera otro sentimiento. Isabela apreciaba al padre de su hijo, pero lo encontraba cada vez más introvertido, por no decir apagado. Por supuesto, sabía lo que él había vivido, pero llega un momento en que uno debe renunciar a salvar al otro para salvarse a sí mismo. Isabel tenía otras ambiciones para su vida amorosa. No quería una plenitud incondicional. Sin embargo, recordaba con ternura el momento en que conoció a Eric. Eric acababa de ser nombrado responsable de la tienda de Catlón. Allí, en esa sección de correr, fue donde la vio por primera vez. A pesar de que ya no era un empleado más, Eric se acercó a ayudar a Isabel. Isabel quería comprarse unos zapatos deportivos nuevos porque haría el medio maratón. Eric pensó de inmediato, tengo que volver a ver a esa chica. Se inscribió él también en la carrera, sin pensar siquiera en el esfuerzo físico que implicaría. Cuando la vio, después de cruzar la línea de meta, dijo, ¿qué tal las zapatillas deportivas? Ella tardó unos segundos en atar cabos y entender que aquel chico era el vendedor de Decathlon. Hay que decir que costaba reconocerlo, con la cara estragada por el esfuerzo. Eric se preguntó por qué se había comportado así, reapareciendo junto a aquella mujer con su peor aspecto. Al límite de sus fuerzas, había estado a punto de tirar la toalla varias veces, pero aguantó el medio maratón. Cuando hubo recuperado el aliento, le confesó, este maratón era lo único que sabía de ti. A Isabel la sedujo aquella estrategia tan original. Accedió a tomar una copa, luego una cena, luego una noche. Le parecía un hombre delicado y en aquel preciso instante de su vida, ese rasgo la colmaba por completo. Estaba saliendo de una historia apasionada y caótica con un hombre mayor y soñador y llegó a manos de Eric. Entonces, aquí la belleza es decirte, bueno, viene la Navidad, voy a estar con mi madre, no me queda más que justificar que no está mi hijo Hugo, que se la va a pasar con el nuevo novio de mi pareja y a esas me tengo que atener. Entonces, platica la anécdota, pero también da un motivo que yo lo subrayé mucho, porque dice, pues la separación fue tranquila, no hubo incidentes. Me llama la atención que hay separaciones muy conflictivas, muy peleadas, y aquí Isabela te dice, yo quiero algo más con mi vida. Él es una persona pues nada más muy plano, ¿no? No tiene más que esa cotidianeidad, ¿no? Entonces, sí recuerda la manera tan distinta y tan romántica de conquistarla o de conocerla, que fue haciendo un medio maratón y viéndola en la línea final de la meta. Bueno, entonces dice, fueron los inicios en esta relación de años armoniosos que culminaron con el nacimiento de su hijo Hugo. Eric nunca se había sentido tan realizado y no paraban de atribuirle responsabilidades en la empresa de Catlón. La vida parecía algo posible de dominar. Desde luego, era toda una ilusión. ¿En qué momento empezaron a torcerse las cosas? Es difícil decir. Aunque la paternidad lo hacía feliz, no paraba de reavivar el recuerdo de su padre. Tardó lo suyo en darse cuenta. Se refugió en el trabajo de un modo excesivo, huyendo de la felicidad con descaro. Su esposa Isabel se mostró tolerante, pero no se puede justificar indefinidamente el vagar por los tachones del pasado. Eric desertaba del territorio conyugal, hablaba menos. Ella ya no soportaba lo que había acabado considerando una simple rutina.
Sin embargo, cada uno había depositado en aquella palabra una connotación distinta. Donde Isabel veía las mismas vacaciones, los mismos restaurantes, las mismas, todas cosas que se hacían siempre, él veía los ratos felices de la vida en pareja. Por eso no supo prever ese desastre. Entonces, ¿cómo tenemos sintonías diferentes cuando no vamos como encaminados, ¿no? Esa visión que tiene Isabel de yo veo esto tan rutinario, las mismas vacaciones, los mismos sitios, los mismos restaurantes, en cambio a Eric le daban seguridad. Él, la rutina simbolizaba todo está perfecto, pero algo venía, ¿no? Pues, Eric era incapaz de adscribirse a un gozo duradero. No dejaba de darles vueltas a los inicios de su relación con Isabel, presa de una nostalgia casi obsesiva. El tiempo siempre acaba por destripar la belleza, se dijo Eric. Consternado, no quiso luchar por la custodia de su hijo Hugo. Se zambulliría más que nunca en su vida profesional sin escatimar esfuerzo alguno. Entonces, por eso se justifica, ni pidió la patria potestad, pues ahora sí que no se desgastó en pedir lo que él no necesitaba, como que la vida paternal le llamaba, pero a la vez buscaba como el pretexto para meterse más en la vida laboral. Pues bueno, ahora vamos a hablar de la madre de Eric, aquella madre que lo iba a recibir en épocas navideñas. Se llama Dominique. Dominique tenía un don para poner el dedo en la llaga y le dijo a Eric, es tristísimo que nuestro nieto, el nieto Hugo, no esté. Le repitió varias veces a su hijo Eric. Por más que Eric conociera el modus operandi de su madre, no dejaba de experimentar una irritación imposible de anestesiar. Seguramente les ocurre a todos los hijos torturados por los cambios de humor de sus padres. Sí, mamá, ya lo sé, me lo has dicho ya 10 veces. Isabel, creo que podría haberse ido más tarde, Eric, pensar en nosotros, habernos dejado a Hugo. Es que era una oportunidad única para Hugo, mamá. Allí va a estar feliz. Para apaciguar a su madre, Eric se veía obligado a promocionar aquello que lo entristecía. Por supuesto, su madre tenía razón. Una Navidad sin niños es un concepto, digamos, cojo. Hugo tenía 11 años. Se habría puesto loco de contento abriendo regalos. La escena podría incluso haber convertido al trío en un grupo alegre, es decir, a Dominique, a Eric y Hugo, si hubiera estado ahí. Para terminar de esbozar el retrato insípido de esa noche que se avecinaba, Dominique, la abuela, añadió, vamos a comprarlo todo congelado en la tienda Picard. No tengo cuerpo para cocinar. Hizo el anuncio dándole un halo de novedad, cuando siempre había sido así. Desde un punto de vista culinario, la infancia de Eric raras veces se había alejado de una pasta y un pescado empanizado. Entonces ya se veía también lo desangelado de la situación, una fecha importante, y solamente madre e hijo atormentándose porque el modus operandi de la mamá era restregarle, si Hugo estuviera aquí, pues las cosas serían diferentes. Bueno, ahora Eric trabajaba en el gobierno. Ya que trabaja ahí, su madre Dominique todavía le dice lo siguiente. Dominique había encontrado un nuevo terreno de juego en la conversación con su hijo. ¿Cómo puedes colaborar con un presidente así, Eric? Te digo la verdad, no le cuento a nadie a qué te dedicas. Me da vergüenza. No sé en qué estarías pensando cuando aceptaste el trabajo. ¿Con lo bien que estabas en Decathlon? Y dedicó un rato largo a seguir diciendo cosas contra Macron. Entonces la abuelita, ahí está, duro y dale en en decirle a Eric, ni siquiera digo que te cambiaste de trabajo. Para mí y para todos sigues en Decathlon porque yo no estoy de acuerdo que sigas o que estés en un nuevo puesto de gobierno con ese presidente Emmanuel Macron. Pues bueno, Eric descubrió entonces un detalle sorprendente en una caja en la que él estaba buscando material. Porque en esa casa, aquí ya me salté unos párrafos, pues Eric dice, bueno, voy a matar el tiempo y me voy a ir a esos archivos, esas cajas comunes que dejamos en casa de los padres, diciendo que mañana vamos a recogerlas y jamás las recogemos. Pues bueno, ahí tenía fotos, los anuarios y cosas importantes cuando estaba en el Instituto Eric. Entonces descubre un detalle sorprendente. Sencillo, pero le sorprende. Dice, la foto estaba pegada en una carpeta de cartón con solapas en las que habían firmado todos los alumnos. Era el anuario de mi instituto.
Todo el mundo debió de hacer lo mismo. Seguramente les pedimos a los compañeros una pequeña dedicatoria de recuerdo. Eric repasó aquellas páginas y llegó a una llena de dibujos, otras de besos, y llegó a la que decía Amélie. Justo encima, ella había escrito, volveremos a vernos. La frase dejó a Eric estupefacto. ¿Por qué había puesto Amélie eso? Volveremos a vernos. Si apenas se conocían en el instituto. Habían compartido un año casi sin hablarse. ¿Por qué iban a volver a verse? A la luz de su reciente reencuentro, aquel mensaje cobraba un significado extraño. Eric armó toda una serie de hipótesis. Tal vez hubiera escrito lo mismo Amelie a todos sus compañeros como cortesía o un entusiasmo natural. Luego se lanzó a conjeturas más alambicadas. ¿Tendría Amelie planeado ya entonces que en sus caminos volviera yo a cruzarme con ella? Pero, ¿por qué motivo actuar así? Repasó la sucesión de acontecimientos, el mensaje en Facebook, cuando le escribió, la oferta inmediata de trabajar con ella en el gobierno. Efectivamente, aquello bien podía asemejar una larga premeditación. Entonces se hizo una serie de hipótesis, yo creo que se fue muy como para el monte de pensar, oye, qué coincidencia que ahora trabajo para Amélie, llevaba mucho tiempo de no verla, y en el anuario hay una frase que le truena la cabeza y dice, volveremos a vernos. Entonces se queda una incógnita ahí muy sutil. Ahora dice, ¿qué le da por curiosear a Eric? Bueno, ya vio el anuario, ya vio la foto, ya vio la dedicatoria. ¿Qué va a hacer? Pues vamos a estoquear a Amélie. Vamos a googlear, vamos a meternos a Facebook, vamos a saber qué pasa en la vida personal de Amélie. Porque hoy en día, en verdad, yo creo que es la tendencia de la nueva generación. ¿Te gusta alguien? ¿Vas a salir con alguien? Vamos a investigarlo por las redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? Eric vuelve a su dormitorio y pone en Google Amélie Mortiers en la barra de búsqueda. Inmediatamente salió su perfil de Instagram. Se le había olvidado que ya había hecho esa misma búsqueda la víspera de su primera cita para el trabajo. Entonces, ahí continúa. Presionó el enlace de Instagram para abrir las fotos de Amélie. A pesar de que tenía el perfil público, a Eric se le bloqueó la página al cabo de unos segundos, así que decidió crearse una cuenta en Instagram. De nuevo, se incorporaba a una red social para perseguir a alguien. Enseguida se encontró frente a la narración en imágenes de una vida perfecta. Ciertas existencias se transformaban en fotonovelas. Varios años quedaban condensados a través de un prisma de recuerdos sonrientes. Era como la parodia de una felicidad manifiesta. Sin embargo, las escenas parecían sinceras. Amélie tenía la capacidad de ocupar por completo el presente. Su faceta personal como la laboral ahí quedaba de manera simultánea. En la foto más reciente aparecían sus dos hijas decorando un árbol con dimensiones impresionantes, ridículamente excesivo. Cuando más se comparan las vidas unas con otras, más visible es el cariz que toma la competición. Entonces ya, investigó un poquito, vio las fotos, creó una cuenta porque él no tenía Instagram e investiga como es un perfil público, un poquito cómo es la vida peculiar de Amélie. Parece perfecta, sus dos hijas decorando un árbol gigantesco y cierra con una frase que pues todo parece que tiene que brillar por la competencia hoy en día. Y esa pequeñita frase pues sí, nos deja pensando, si mi amigo salió a correr, mi instinto es, yo estoy sentado sin hacer nada, déjame me muevo. Si mi amiga está pintando un cuadro, voy a pedir informes yo de clases de pintura porque quiero desarrollar ese talento que tengo por ahí escondido. Si mi amigo se fue de vacaciones, ahora déjame investigo qué tan caro sería un vuelo de avión a ese destino. Entonces la competencia ahí está. Ligeramente le ha detonado algo a Eric en conocer esa vida, ¿no? Pues bueno, Eric observaba ahora algunas imágenes de Amélie con su marido. Le pareció un poco raro que, dadas sus funciones oficiales, no llevara su vida privada de un modo más discreto, pero quizá aquello formase parte de la parafernalia de la ambición. Su perfil era la antesala de un artículo de sociedad. Por lo demás, Amélie era la instigadora de la mayoría de las fotos. Siempre saltaba a la vista. Su marido esbozaba a veces una sonrisa ligeramente crispada, como el prisionero de una existencia artificial. En una de ellas se le veía con una novela en la mano.
De hecho, cuando hablaba de él, insistía en lo bien que cuidaba de sus hijas. No podría hacer nada sin él, añadía en sus fotos. Pero algo desentonaba en aquel elogio. ¿En qué punto se encontraba su auténtica vida en común? Entonces, siempre creo que este pequeño párrafo a mí en lo personal me deja lo que expresa una imagen, no siempre es lo que hay de fondo. Se cierran puertas y no sabemos qué sucede detrás de esa puerta. Entonces, una foto bonita no es garantía de una felicidad segura. En el siguiente capítulo habla ya exactamente del día de Navidad. Todo eso nos sucedió en la Nochebuena, ahora sí ya está Eric en la Navidad con su mamá. Llegó el día de Navidad, con un tiempo tan bueno que resultaba increíble. Eric pensó fugazmente en varios momentos de su niñez, una sucesión de imágenes en las que veía a su padre volver del trabajo cargado de bultos. Era capaz de recomponer sus recuerdos a través del prisma de los regalos recibidos. Puede que fuera la única ventaja de la muerte. Su padre permanecería para siempre en aquellas imágenes. Nunca quedaría asociado a las de un hombre envejecido. Eric estaba convencido de que habría seguido trabajando su padre después de jubilarse, pero quién sabe. En cuanto a su madre, Dominique, cero sorpresas. Dominique observaba el día que acababa de vivir para calcarlo idéntico al día siguiente. No había la menor variación en su monotonía. Por supuesto, la presencia de su hijo alteraba su estado de ánimo. La tensión era palpable. Sin embargo, Eric hacía un esfuerzo. Manifestaba interés hacia su madre, le preguntaba por sus horarios o por los amigos con los que se veía. Ella se daba cuenta de que estaba tratando de reforzar lazos, pero no lograba dejarse llevar por esas conversaciones anodinas. Al ver a su hijo sentado delante del televisor, le soltó. Siempre dices que yo nunca sonrío, pero tú tampoco, Eric. Sinceramente, tienes un aire siniestro. Pronunció estas palabras con suma parsimonia, sin atisbo de acritud. Era innegable, tenía razón. Eric presentaba el aspecto de un hombre atrapado para siempre en un noviembre. De repente, ya no pudo soportar más la letanía de reproches. La miró fijamente a los ojos y habría querido decirle, me voy, pero ni siquiera de eso era ya capaz. Se levantó y se encaminó hacia su cuarto mejor. Ninguna obligación moral nos impone a amar a nuestros padres, se repetía mientras metía sus cosas en una bolsa. ¿Qué tal? Entonces hay como un dejo de, bueno, la curiosidad. Nos habla de un padre. Esa Navidad donde le vienen imágenes para recordar a aquel padre del que no sabemos qué sucedió, pero ya en las escenas anteriores, él dice, no tuve nada que ver con lo que sucedió con mi padre. Algo le pasa, hay un reproche, tal vez por eso se distanció de su madre, él se sale de Inglaterra, se va para París y esa separación tiene como una luz, un toque de, va a haber un detonante, algo sucedió con la historia de su padre. Pero bueno, es momento para recordarlo, imaginarse que él jamás hubiera dejado de trabajar si por él fuera, que era una persona muy activa, siempre como ocupado. Pero ¿qué tal la mamá? Una monotonía perfecta. Y no había más que seguirle restregando y todavía con una frase que duele, ¿no? Siempre dices que yo nunca sonrío, Eric, pero tú tampoco. Sinceramente, tienes un aire siniestro. Entonces no le queda más que estar en la habitación y empieza a meter sus cosas ahí. Cuando su madre lo vio en el descansillo, intentó retenerlo. No pensarás irte así, Eric. No me apetece seguir con esto, mamá. ¿Qué es lo que he dicho? Lo que hayas dicho o dejado de decir, da igual. No puedo más y punto, mamá. A pesar del arrebato, lo atravesó un destello de culpa. Dejarla sola en Navidad era un acto despiadado, pero esta vacilación momentánea no cambió su decisión. Se limitó a añadir, lo de papá no fue culpa mía, mamá, y se metió en el ascensor a toda prisa. Dominique se quedó un momento en el umbral, atónita. Conocía lo suficiente a su hijo para saber que no iba a volver. Al final fue a la cocina y tiró toda la comida que compró a la basura. No volverían a verse hasta mucho después en extrañas circunstancias. Entonces, así acabó. La trifulca, muy sutil, como vemos, siento que aquí vuelve a ser una escena en la que se demuestra lo frío, lo indiferente que puede ser Eric ante las cosas.
¿Por qué? Porque yo ya distinguí, ya me presentó a un Eric que no luchó por su hijo, ni siquiera tuvo una pelea por discutir, oye, el matrimonio tiene solución o no, entonces todo está muy plano, ¿no? Tampoco cuando pasa tiempo con su mamá va a discutir, simplemente ya no soporto más, meto mis cosas, no me confronto con nadie y me retiro. Esto ya no es para mí. Y se va de la casa y deja a su mamá sola en esa época de Navidad, sabiendo que era lo mejor para los dos y tirar toda la cena navideña precomprada a la basura la señora Doménica. Ahora vamos a ver qué sucede con Eric. Una vez en la calle, Eric experimentó un alivio inmenso. ¿Por qué se había infligido aquella visita a solas con su madre? Debería haber roto con ella años atrás. Se liberaba estrepitosamente de aquella relación malsana. Él sabía que era malsana. Merced a una conexión emocional que prefirió no analizar, le entraron ganas de hablar con su hijo. En Martinica, donde se encontraba Hugo, debían ser más o menos las 12 del mediodía. Perdón, déjenme comparto otra vez la pantalla y ahí está. Entonces dice, le voy a hablar a mi hijo al cabo que el Martinica será a las 12 del mediodía. Aquí la noche acababa de caer de golpe, así que marcó el número cuando estaba llegando a la estación. Descolgó el teléfono su expareja Isabel y le deseó una feliz Navidad. Unas palabras expeditivas antes de avisarle a Hugo que llamaba por teléfono su padre. Aún así, le dio tiempo a señalar que la conversación tendría que ser breve porque se disponían a comer. Aquella sensación de ser una molestia era habitual. Hugo, que salía del agua en ese momento, lanzó un Feliz Navidad, papá, bastante entusiasta, pero la conversación enseguida degeneró en un monólogo. Sí, esto está bien. Mark ha alquilado un barco. Esta mañana hemos visto unos peces increíbles. Ahora nos vamos con los amigos de Mark. Son muy buenos. Bueno, papá, te dejo. Colgó. Eric tuvo que conformarse con aquel puñado de palabras de su hijo Hugo. En aquel preciso instante de su vida, le habría gustado que su hijo se interesara por él. Habría querido que le preguntara cómo estaba, que aportara una pizca de reciprocidad a su diálogo. Quizá más adelante, su relación no sería tan en sentido único. Tarde o temprano, debía de producirse un reequilibrio. No le quedaba más remedio que aguardar con tranquilidad ese momento en que serían dos hombres adultos compartiendo confidencias. Así que guardó el teléfono en su bolsa y se sentó en un banco a esperar el tren. La estación estaba casi vacía. Se sintió libre y sin ataduras, en una especie de anestesia del mundo. Su tren llegó por fin. Al ser Navidad, solo había unos pocos pasajeros en el vagón. Intercambiaron miradas como una soledad compartida. Darán, aquí me voy a quedar. Yo sentí nostalgia, sentí como la soledad que muchos podemos vivir cuando es una soledad que se disfruta, autoimpuesta, cuando te gusta estar haciendo tus cosas, tal vez sin distracciones, pues bueno, se comprende, pero cuando uno se busca esa soledad y hay momentos donde dices, uff, quiero, ojalá algún día esto cambie. Pero ¿cuándo va a cambiar? Su hijo tiene 11 años y él está imaginando, bueno, cuando seamos adultos, cuando hablemos de confidencias, cuando podamos entendernos. ¿Te imaginan un niño de 11 años cuando sea adulto? Todo lo que nos falta, se está perdiendo años vitales que ahorita él podría cambiar. Así que a mí me está dejando como inquieta de saber qué postura va a tomar con su hijo Hugo, con la indiferencia que siente, con la apatía y la distancia que ya marcó ese territorio entre mamá Dominique e hijo Eric. Y ahora vamos a ver después qué se presentará en el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos hasta hoy? ¿Les está gustando? ¿La vida feliz parece feliz? ¿Creen que está como siendo la vida perfecta que muchos de nosotros quisiéramos, la que lleva Eric? ¿Qué le sacan de No, feliz a lo que han leído o lo que me han escuchado leerles hasta ahora de Eric? ¿Hay algo feliz? pues yo Para digo que mí, no. yo creo que nada más tener asegurado un trabajo, ¿no? Ujú. Que haya un trabajo, que haya un ingreso, pero lo demás no me pinta, no me pinta como la vida feliz todavía. Vamos a ver si nos deja algo nuevo. Eso esperemos. Entonces, así nos deja David Fuenquinos. Mañana miércoles sí estoy con ustedes. Retomamos todos los que se puedan unir. Bienvenidos. Si no es posible, yo grabo y yo les envío la grabación y nos presentaríamos mañana cuarta sesión
Es un libro pequeñito, así que de estas 200 páginas, yo creo que sí terminamos muy a tiempo para lo que es el mes de octubre. Y si todavía estiramos más la liga, a mí me encantaría dar noviembre y diciembre lecturas al oído. Si quieren sumar, si quieren platicar con alguien, y esto puede ser de interés para algún amigo, vecino, familiar, hermano, sobrino, tío, que quieran saber de libros y que tengan como esa costumbre de que escuchen cosas, porque no es fácil también estar escuchando el mismo tintineo de siempre de mi voz, como los audiolibros, pues bienvenidos todos los martes y miércoles, así que feliz de la vida para que en verdad estiremos más la liga y podamos decir casi todo el 2025 leímos libros. Eso sería la Ujú. cereza del pastel. Estaría increíble tener eso de meta todos juntos, que aguantemos. Diciembre va a ser un mes muy corto, generalmente pues todos empezamos con muchas cosas, muchos Viajes. eventos, viajes. Yo también ya para mediados de diciembre yo ya me voy a Monterrey, pero de alguna manera nos conectamos. Ya acercándose a diciembre vemos cómo estamos todos y calamos ahí las aguas para saber si nos lo damos de receso y empezamos de lleno enero con mucha fuerza y con más lectores que se quieran sumar. ¿Les parece? Sí, Ale, muchas gracias. Al Yo lo disfruto contrario, mucho, gracias. Ali, gracias a ti. ahorita que Gracias. comentaste de tu voz, Estefanía te escuchó un día, ¿te acuerdas que estaba con Ah, ella en una sí. librería? Mamá, qué bonito tono de voz tiene Ali. Qué Gracias. lindo. Dale Ujú. un beso. Quiero tomar cursos, no crean. Hay un curso muy lindo, pero los lunes lo ofrecen de 4 a 6 de la tarde y es la narrativa oral. Entonces, eso te da mucho pie a que los mismos expertos que graban audiolibros te den cursos, pero es todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. En primera, no llego, no la libro, porque es hasta la colonia Roma. En Ah, segunda, los lunes está mi hija en una clase donde tampoco me puedo partir en dos, pero ya tengo al guionista, bueno, no al guionista, al locutor en la mira, porque me dijo, lo hago recurrentemente. Y yo, bueno, es que tiene una voz divina, se llama Ignacio Casas, y él lee muchos libros de las editoriales más importantes, y tiene en verdad una voz que te encanta y puedes irte a dormir con su voz. Entonces, sí, hay que aprenderle mucho, es una práctica y la verdad, muchas gracias porque ustedes se acercan, porque confían y porque lo que nos une son libros, historias que nos hacen pensar y pues le seguimos mañana. Vamos a ver La Vida Feliz a las 10:30 y un gusto saludarlos. Que tengan muy bonito martes y gracias, Nancy, por el comentario. Igualmente, Gracias, gracias. Ale. Cuídense gracias. Bye. mucho. Gracias, Buenas Maye. Bye a todos. Bye, Bye. Ale. Bye.